esta conferencia, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Julio Morales. Muchas gracias, buenos días, gracias por estar aquí, gracias a la universidad por la invitación a dar esta plática esta mañana con ustedes. El objetivo de esta plática es presentar una secuencia de pasos que desarrollé, porque a lo largo de nuestra carrera o de mi carrera empresarial me he encontrado con que mucha gente me ha preguntado que cómo le hice para crecer, que cómo le hice para emprender, que cómo le hemos hecho para tener proyección, como decía la plática, proyección internacional. Estamos por irnos a ver las opciones de los otros países, de hecho. Entonces, esas preguntas me las hacen todo el tiempo y de repente pienso que quien me las hace piensa que es como un secreto que le voy a decir, que haces de A, B, C y va a salir. Y no, la respuesta en realidad es mucho más complejo que eso y que se puede resumir en trabajo. Es un trabajo muy arduo, esfuerzo, dedicación, que yo planteé para esta mañana y para otras pláticas que hemos dado anteriormente en 10 pasos. Entonces les voy a presentar los pasos para que vaya explicando cada uno de ellos y voy a ir explicándoles el paso en cuestión y luego les voy a explicar cómo lo hemos hecho nosotros o cómo lo hice yo para aplicarlo y cuál ha sido el resultado. Si quieres la que sigue, por favor. Esos son los 10 pasos que nosotros hemos desarrollado y que les voy a explicar uno por uno. Como les decía, la dinámica va a ser muy sencilla. Yo les voy a explicar el paso en cuestión, en qué consiste o de qué trata cada cosa, y después de esto les voy a explicar cómo lo hice yo y cómo nos funcionó. Esta va a ser la dinámica. Por favor, siéntanse en confianza y con la seguridad de, si tienen alguna duda durante el proceso, levanten la mano y les pasamos el micrófono. ¿Tenemos micrófonos, verdad? Levantamos la mano, le pasamos el micrófono y hacen la duda y contestamos lo que sea. O sea, por muy sencilla que les parezca, háganla. Al final de la plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero si durante el proceso se les ocurre algo, o algo se les atora, o algo no entienden, de repente hay algunos tecnicismos que yo solo dar por hecho, soy administrador de empresas, de repente pongo cosas que a lo mejor no son tan entendibles. Si algo ven que no entienden, por favor pregúntenme y lo checamos, ¿no? Entonces, si quieren empezamos por el primer paso. Y dame, ¿sí? Por favor. Ahí está. El primer paso para cuando alguien va a emprender un proyecto o cuando alguien está pensando en hacerlo es analizarte. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hoy en día, cuando salimos de la universidad, nos pareciera que tenemos dos caminos, ¿no? O sea, como que tenemos el camino de salir y buscar trabajo en alguna gran empresa y hacer una carrera profesional en alguna gran empresa o emprender tu propio proyecto. Me he dado cuenta que en los últimos años las universidades se han preocupado más por sembrar el espíritu emprendedor en los universitarios, pero sigue habiendo las dos opciones y las dos son buenas. No quiero decir que si buscas un trabajo en una gran empresa sea malo, o sea, las dos son buenísimas opciones, pero lo que tienes que hacer aquí en este momento, hablando de emprender, es que en este momento te tienes que analizar, tienes que saber si de veras esto es para ti, o sea, ver a otros empresarios, otros emprendedores, cómo ha sido su estilo de vida, cómo viven, cuáles son los pros y los contras de emprender. O sea, lo que tratamos de hacer aquí es como que tener dos panoramas y conocer ambas partes para saber cuál es a la que nos vamos a dedicar. Y esta decisión es crucial en este momento porque básicamente lo que decidamos en este momento es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Como les decía, preguntarnos a nosotros mismos si de veras esto es para nosotros, analizar a otros emprendedores y ver cómo viven, qué les duele, qué les preocupa, cómo ganan, cómo pierden, o ver a una persona en el ámbito corporativo y ver cómo vive, qué piensa, cuáles son sus metas. Tienen que investigar todo lo que puedan investigar, como les digo, platicar con empresarios ya muy altos, que de repente eso suele ser una cortina de humo, porque cuando tú le preguntas a un empresario que ya tiene 20 años de carrera, piensas que así vas a ser tú al principio, y no es así. Entonces, de eso trata esto, de preguntar, de investigar, y al final de cuentas ser honesto contigo mismo y tomar la mejor decisión con toda la información que tengas. Si va a ser buscar un trabajo en alguna gran empresa, está bien,
o si vas a ir a emprender, también está bien, pero al final de cuentas tienes que ser honesto contigo mismo. Después de este libro, no sé si alguien ha leído a Robert Kiyosaki. Hay un libro que se llama Padre Pobre, Padre Rico, tiene como 20 libros. Lean 3 de los 20 que tienen, les va a dar un panorama muy completo de lo que implica emprender, de qué trata. Y les traje esta recomendación antes de terminar tu empleo. Ahí él plantea la comparativa de cuando alguien está en un empleo y cuando alguien está emprendiendo un proyecto. Entonces, son cosas muy distintas. Si lo quieren leer, está perfecto para ayudarse a tomar esta decisión. Y de esto trata este paso. ¿Cómo lo hice yo? Lo vemos en la lámina siguiente. ¿Alguien conoce a Deloitte? ¿Hay contadores aquí esta mañana? ¿Conocen a Deloitte? Perfecto. ¿Alguien conoce este edificio? La Torre Mayor, el DF. Esta avenida, Reforma. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Yo cuando salí de la universidad tuve una oportunidad de trabajar en esta empresa. Estuve trabajando en Deloitte como año y medio. Como saben, si conocen Deloitte ya lo saben, y si no, Deloitte es una de las empresas más importantes a nivel mundial de consultoría y de auditoría. Entonces, el panorama que yo tenía ahí, ponía Reforma porque está Reforma, yo vivía a 2 calles de Reforma. Entonces estaba como en un sueño hecho realidad. O sea, en una gran empresa, con una carrera prometedora, viviendo cerquita del trabajo. O sea, todo estaba perfecto si mi sueño hubiera sido ese. Entonces ese fue mi momento de conocer la parte corporativa, porque yo venía de una familia emprendedora. Todo el tiempo mi familia siempre había abierto negocios, entonces yo ya tenía muy claro el panorama de lo que implicaba abrir un negocio, o trabajar en un negocio, o formar una empresa. Ya tenía claro eso. Entonces yo, como conocí el mundo corporativo, fue a través de Deloitte, en la Torre Mayor, como les digo, que pareciera ser un sueño hecho realidad si eso hubiera sido el objetivo, ¿no? Al final de cuentas yo me hice las mismas preguntas que les planteé a ustedes. Dije, o sea, ¿esto está bien? ¿Por qué? ¿O está mal? ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar aquí? ¿Qué voy a ganar allá? ¿De qué trata esto? Como les digo, ya lo conocía. Y cuando empecé a pensar, más bien cuando conocí ya el mundo corporativo, me decidí que no era lo mío, que yo quería emprender. Yo tenía la inquietud de emprender, como lo había hecho casi siempre toda mi familia, y aparte por la formación profesional que tenía. Yo estudié administración de empresas, en Deloitte estaba en recursos humanos, entonces yo tenía la inquietud de emprender y de aplicar todos los conocimientos que adquieres en la universidad. Aquí en la universidad te enseñan de todo, cuando estás estudiando alguna carrera económico-administrativa o administración de empresas como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice yo? Yo literal dejé el trabajo de Deloitte un mes para el otro mes empezar a plantear la idea. Ya tenía la idea clara, la idea de lo que iba a hacer, pero no lo dejé hasta que la idea ya estuviera marchando, porque muchas veces me encuentro con eso. Tengo buenos amigos de la universidad que están en una empresa trabajando, que quieren emprender, pero que les da miedo. O sea, lo que ellos dicen es, voy a salirme del trabajo hasta que la empresa ya genere. Pero si no te sales del trabajo, la empresa no va a generar. O sea, entonces, lo que hice yo fue esto, o sea, de dejar el trabajo, renunciar por una idea. Muchos me criticaron en ese momento, muchos me dijeron que estaba loco, estaba cambiando, como les digo, esto, un sueño hecho realidad, lo estaba cambiando por nada, básicamente, por una idea. Y literal así era, o sea, era un proyecto que tenía en un papel y fue lo que hice. Entonces, como les digo, mucha gente me cuestionó, pero yo estaba segurísimo de que no me veía 20 años trabajando en Deloitte y que lo que quería era algo muy distinto. Entonces fue cuando me aventuré a emprender y pues, bueno, yo así lo hice. Ese es el primer paso que tienen que hacer ustedes para cuando están pensando en emprender un proyecto. El segundo paso es en la siguiente lámina. Una vez que ya decidiste que sí vas a emprender, que sí vas a hacer realidad la idea que estás pensando, está bien que tengas una idea, pero de ideas no se logra nada. Entonces, muchas veces en algunas otras pláticas me preguntaban cuánto vale una idea, y en realidad una idea no vale nada hasta que se vuelve realidad. Entonces, en el segundo paso es cuando tienes que aterrizar la idea. Tienes que armar un plan de negocios, analizar el proyecto, si tiene futuro o no a 10 años. Para esto, hay que analizar todo esto
para ver si tiene futuro, para plantear escenarios, para hacer presupuestos, hacer como tal una planeación. En la universidad nos enseñan a hacer plan de negocios. Puede ser el ejemplo perfecto para hacer esto. Mediante plan de negocios, la conversión de plan de negocios nos va a ayudar a plantear escenarios. Si no lo sabemos hacer, podemos acercarnos a una incubadora, a consultores o a maestros, es más, si estamos en la universidad, que nos ayuden a plantear la idea. Esto nos va a dar mucha claridad de lo que queremos hacer y sobre todo mucha certeza de los momentos en los que lo vamos a estar haciendo. Pero es importante tener el plan bien estructurado y o sea, como les digo, la idea, aterrizarla ya y convertirla en algo ya súper bien trazado. ¿Cómo lo hice yo? En la siguiente lámina. Yo si bien es cierto que yo ya tenía un back de experiencia en restaurantes, porque toda mi familia siempre se había dedicado a restaurantes, cuando yo estaba en Deloitte, venía a visitar a mi familia para acá. Hace 5 años las crepas estaban poniéndose como de moda, estaban surgiendo como el modelo de negocio que hoy conocemos. Entonces eso fue hace 5 años. Yo analicé el modelo con la experiencia que les digo que yo ya tenía de restaurantes. Lo vi que era muy sencillo de operar, muy sencillo de... ¿Tienes una duda? Muy sencillo de operar, muy sencillo de controlar. Vi que el negocio tenía futuro. ¿Cómo analicé el modelo de la tendencia? La tendencia fue simple, o sea, en ese momento todos los cines en todo el país ya habían probado el modelo. Era un modelo de negocio y producto que ya funcionaba en automático en todo el país, porque Cinemex y Cinépolis ya se habían dado la tarea de probarlo en todo el país. Entonces, eso era como que el indicador que nosotros teníamos de que era un buen proyecto. Investigué que iba a necesitar, como les decía, dentro del plan de negocios, qué íbamos a necesitar de maquinaria, cuánto presupuesto íbamos a necesitar. Vimos primero en cuanto a maquinaria, software, equipo, todo lo que íbamos a necesitar, y luego le pusimos pesos y centavos, que es lo que les decía. Cuando vamos a hacer un plan de negocios tenemos que ponerlo con pesos y centavos para que sepamos exactamente cuando vamos a buscar un financiamiento o algún apoyo de algún tipo, sepamos qué buscamos. Entonces investigué esto, vimos cuánto íbamos a necesitar y al final planteé escenarios. ¿Qué pasa si nos va mal? Sí, tenía un plan B, un plan C, un plan F, si no nos iba como esperábamos, qué iba a pasar. Ya sabemos qué acciones podíamos tomar para corregir el modelo si no iba como nosotros queríamos que fuera. Así es como lo hice yo. Como les digo, mucho depende, más bien mucho influye el hecho de que mi familia ya tenía experiencia en restaurantes y yo ya sabía cómo se manejaba esto. En comparación de un restaurante, lo que tenemos en Crepelandia es un negocio muy sencillo. O sea, un restaurante es muy complejo, es un monstruo, decía Héctor Alcalá, director de Kentucky Fried Chicken, que nunca sabes lo que va a pasar en un restaurante porque es tan complejo y tantas personas y tantos productos y tanto todo. Entonces yo como ya tenía esa inercia, vi las crepas y las crepas es algo muy sencillo si lo comparamos con un restaurante. Así es como lo hice. Entonces, como les digo, mucho depende de lo que yo ya tenía como experiencia previa de restaurantes y el panorama que yo ya tenía anteriormente, y por eso decidimos hacer esto y aterrizar el plan de negocios. El tercer paso está en la siguiente lámina. El tercer paso es conseguir capital. Ya que tienes la idea bien aterrizada, ya que tienes el proyecto bien aterrizado, con pesos y centavos, con momentos, con tiempos, con proyecciones, con presupuesto, con todo, ya que tienes eso, lo que sigue es buscar financiamiento. Y tenemos que quitarnos el panorama, el paradigma de que conseguir dinero es difícil, porque la realidad es que el dinero es lo que sobra en este país. Hay mucha gente que quiere invertir dinero en proyectos, pero lamentablemente no hay proyectos. Tengo amigos, muy buenos amigos míos, que trabajan en bancos, otorgando créditos a emprendedores, y me dicen, es que vienen a preguntarme que si hay créditos para hacer un negocio, y mi amigo cuando le pregunta al cliente qué quiere hacer, y el cliente le dice, es que quiero hacer una cafetería que tenga tacos y que tenga pizzas y que tenga... O sea, no tienen claro lo que van a hacer. Entonces un banco o alguien o nadie les va a prestar dinero o financiar un proyecto que no está claro. Por eso la importancia del paso anterior. Volviendo a esto, como les decía, tenemos que quitarnos el paradigma de que conseguir dinero es difícil, porque la realidad es que no lo es si tienes un buen proyecto. Una buena idea, aterrizar en un buen proyecto, claro. Entonces, ¿cómo podemos conseguir capital? Hay varias formas.
conseguir créditos bancarios, créditos personales, préstamos personales, ahorros personales, perdón, programas gubernamentales. No sé si se han dado una vuelta por el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor. Ellos hacen muchos programas, aparte de financiamientos, hacen programas de incubación también, para ayudar a los emprendedores a clarificar su idea, y cuando vayan a solicitar un crédito, sea más fácil para ambas partes ese apoyo financiero. Pero bueno, hay muchas formas de conseguir financiamiento. Tenemos que quitarnos la idea de que conseguir dinero es difícil, porque, como les decía, si tenemos una buena idea y un buen proyecto aterrizado, bien estructurado, no va a ser tan difícil. Una vez que consigamos el crédito, hay que empezar, porque también me he encontrado con amistades cercanas e incluso hasta familiares que han conseguido créditos para emprender un proyecto, y a lo mejor si necesitaban, no sé, 300,000 pesos, se los dieron, y antes de emprender se fueron de vacaciones a Cancún y se gastaron 50,000. Entonces descompletaron el monto de la inversión y se atoraron, ya no emprendieron, y en lugar de haber abierto un proyecto, adquirieron una deuda. Entonces, una vez que tengamos el capital, hay que ya echarlo a andar. Por eso la importancia que les decía del paso anterior, de tener bien claro qué vamos a hacer con ese dinero cuando lo tengamos, para que cuando ya lo tengamos, empecemos. ¿Cómo lo hice yo? En la siguiente lámina ¿Cómo lo hice yo? Yo tocaba la guitarra, tenía un amplificador, los vendí mi carro, ahorré dinero, le pedí prestado a mi mamá, tenía una tarjeta de crédito, la sobregiré, contraté un crédito bancario, negocié con proveedores, decirle al proveedor de maquinaria, le dije, hago este proyecto, necesito tal y tal máquina, el proyecto está bien, te lo voy a pagar en 6 meses. Ese proveedor me dijo, sí, está bien, te aguanto, 6 meses te voy a financiar. Le dije lo mismo a otro proveedor, pero otro proveedor me dijo, no, sí, pero fírmame pagarés, porque yo no sé si vas a fracasar o no. Firmé pagarés, pero así conseguí todo. O sea, de una mezcla de varias cosas fue como pude conseguir el financiamiento, más bien el capital que requería para poder empezar. Entonces, como les digo, hay muchas formas, muchas. Entonces, contraté un crédito de nómina, que en ese momento yo estaba en Deloitte todavía. ¿Cuánto contrató? ¿Con cuánto empecé? Cuando empezamos con 250,000 pesos. Que hoy para abrir un crepelante necesitamos mucho más, pero en etapas sinceras empezamos con eso. Y lo conseguí de todas esas formas. Una gran parte fue el proveedor que me hizo firmar pagares, pero sí, así empezamos. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, como les decía, entonces, de todas esas formas conseguí el financiamiento, adquirí compromisos pesados. En ese momento, que no es lo correcto también, pero en ese momento el crédito que contraté era una tasa del 40 y tantos % anual, o sea, estaba súper alta, pero yo sabía que lo iba a conseguir pagar en menos del plazo estipulado, y sí, así fue. O sea, el proyecto tuvo éxito, lo pagamos antes de lo que teníamos que pagarlo, y nos ahorramos muchos intereses. Pero bueno, hay muchas formas de conseguir financiamiento. Una vez que lo conseguí, empezamos. Fue cuando empezamos en el año 2012, que les dije, que como les decía, renuncié de Deloitte, conseguí todo esto, y ya cuando lo conseguí fue el momento de arrancar como tal. Para esto pasamos al paso 3. El paso 3 viene en la siguiente lámina. Perdón, el paso 4. Una vez que emprendes, creo que es importante conocer la realidad de tu negocio, porque una cosa es lo que tú proyectas en tus planes de negocios, y en tus presupuestos, en tus escenarios, en tu computadora. Una cosa es eso y otra cosa es la realidad. Sobre todo, si te vas a meter en un negocio del cual no conoces, es muy conveniente que cuando vas a empezar lo trabajes tú, y pareciera ser esto un poco obvio, pero de repente no lo es. También me he encontrado con mucha gente que abre negocios de cualquier tipo y dicen, es que yo no voy a trabajar, yo voy a abrir un negocio para que me dé dinero. Entonces yo voy a abrir un negocio y voy a contratar a alguien que está a cargo y yo nada más superviso. Entonces eso es una mala idea, sobre todo en un proyecto que está arrancando, porque tú cuando abres un proyecto, cuando inicias un proyecto, es como si fuera un bebé, pero lo tienes que cuidar. Al principio lo tienes que cuidar, tienes que dar de comer bien, tienes que dar cariño para que crezca sano, que crezca bonito. Si no lo das, si no lo cuidas, pues va a crecer
abandonado, va a crecer desnutrido, va a crecer mal. Entonces, en este momento es crucial que te ocupes en tu negocio, porque en tu negocio eres tú, en etapas iniciales de tu negocio eres tú, 100% de los procesos los haces tú. Y parte, eso por un lado. Y por otro lado, es conveniente que te ocupes tú, porque así vas a conocer todo lo bueno y todo lo malo del negocio. Vas a conocer cómo se gana, cómo se pierde, cómo se echa a perder algo, cómo te roban, también vas a conocer ahí. Vas a conocer cómo se hace una buena negociación, cómo una mala. Todo eso lo vas a aprender siempre y cuando tú te ocupes en el negocio, ¿no? Otra ventaja de este punto es que en ese momento vas a comparar, como les decía, lo proyectado con lo real. A lo mejor tú proyectabas vender, no sé, 100 y vendes 300, entonces y ya supera tus expectativas. Pero a lo mejor no, a lo mejor proyectabas vender 100 y vendes 50. Si tú estás ahí, es momento de hacer correcciones al modelo para poder salvarlo antes de que pasen 2 meses y ya no tenga remedio, sobre todo en etapas iniciales, como les digo. Por eso es importante que cuando tú abres un negocio al principio, tú te ocupes de todo el 100% de los procesos. Y como les decía, la primera etapa del negocio es crucial para el éxito, el fracaso del mismo, claro. Entonces, de esto trata el paso 4. ¿Cómo lo hice yo? Si ven en la siguiente imagen. ¿Cómo lo hice yo? Básicamente nos pusimos a trabajar. O sea, yo de repente es un como paradigma o como un tabú, sobre todo yo al pensar que me pasó, o sea, al pensar que cuando estábamos en Deloitte, Torre Mayor, todo el mundo corporativo súper bien, de traje todos los días, viendo a gente importante todos los días, bueno, gente con títulos, digamos, o gente con puestos importantes en empresas grandes todos los días. Era un estilo de vida totalmente distinto al que me pasé cuando me pasé al que cambié, cuando me pasé a Crepelandia. Cuando empezamos en Crepelandia, yo me puse a hacer crepas, yo me puse una filipina, me puse un gorrito de chef, me puse a hacer como tal crepas. Entonces estábamos haciendo esto, me puse a hacer venta, me puse a configurar el software, el punto de venta que teníamos en ese momento. Las primeras ventas, los primeros meses los hice yo, o sea, yo estaba en la caja registradora cobrando, conociendo a mis clientes, haciendo esa relación cliente-empresa. Yo hice todo eso al principio, entonces eso me dio el panorama más amplio de lo que hoy es Crepelandia. Y como les decía, si bien es cierto que teníamos experiencia nosotros ya en negocios de alimentos, y Crepelandia es un negocio de alimentos, es una crepería, tiene sus diferencias. Tiene sus diferencias porque no es lo mismo hacer panes que hacer crepas, por ejemplo. Las masas son distintas, se comportan de distinta forma, los insumos se echan a perder de distinta forma. Entonces, todas esas cosas fueron las que nos dimos cuenta en este momento. También nos dimos cuenta, como les decía, cómo se gana, cómo se pierde, cómo se roba, cómo se echa a perder, cómo se merma. Todo eso nos dio como que las bases más sólidas para lo que venía después. Pero si no lo hacíamos, iba a ser complicado que pudiéramos hacer crecer la empresa como hoy está creciendo. Así es como hice yo este paso. El que sigue, 5. Forma un equipo de trabajo. Una vez que ya pasaste la etapa inicial de tu proyecto y que ya arrancó y que ya tus expectativas fueron superadas o tú mismo hiciste que fueran superadas y tu proyecto ya va caminando, lo que tienes que hacer es empezar a formar un equipo de trabajo. Depende de qué modelo sea. O sea, puede ser, hay empresas que no podrían operar si no tienes un equipo de trabajo desde el día 1. Por ejemplo, hablemos de un restaurante. No puedes operar desde el día 1 si no tienes ya un equipo de meseros, un equipo de cocineros, un equipo de varias áreas. O hablemos de otro, una empresa de flores. A lo mejor tú haces las flores al principio y nada más eres tú y no contratas a nadie porque solamente tú haces todo. Entonces, depende mucho el modelo de negocio, como les digo, pero normalmente en estas etapas, cuando ya arrancaste y ya vas mejor, ya estabilizaste la empresa, lo que sigue es empezar a formar un equipo de trabajo. Que esto es importante y muchos lo han dicho los maestros en las universidades y muchos lo han dicho muchos empresarios importantes, y es cierto que el capital con más valor de una empresa es su gente. Y es cierto, o sea, sin la gente no podría trabajar una empresa. Entonces, si no te preocupas por formar un buen equipo de trabajo, nunca va a poder ser nunca se va a poder dar el crecimiento que tú quieres que se dé.
tienes que contratar a los mejores, invierte en tu equipo, forma una cultura organizacional también es importante. Tú como líder o como emprendedor, siempre eres como la autoridad máxima en tu empresa o el líder como tal. Entonces tú eres el que forma la cultura organizacional, tú eres el que capacita, tienes que invertir en tu equipo. Contratar a los mejores de repente también es un paradigma, que los mejores van a ser caros. Y sí, seguramente sí van a ser caros, pero es más caro si no contratas a los mejores. Si contratas a alguien para que le digas qué hacer, es mejor contratar a alguien que ya sepa absolutamente todo lo que tiene que saber de su área y lo dejas hacer lo que sabe. Entonces, eso va a enriquecer a tu empresa. Y de repente también es como un tabú en los empresarios que contratar a alguien que sepa menos que yo, porque no puede ser, ¿no? Porque supuestamente alguien de repente piensa o los empresarios de repente piensan que tú tienes que saber todo más que los demás y no puedes contratar a alguien que sepa más que tú. Entonces, por eso digo, contratar a los mejores, invierte en tu equipo, y también hay que invertir mucho en capacitación, en actualizaciones de temas, y una vez que ya lograste esto hay que organizar y delegar. Ya empiezas a darle una estructura a la empresa, en este momento es cuando ya empiezas a aplicar lo que nos enseñan en la escuela de organigramas, líneas de comunicación, descripciones de puestos, todo eso ya lo empiezas a hacer ahí, empiezas a dar estructura a tu empresa como tal. Y como decía, la parte importante también es la cultura organizacional. Esto quiere decir que es lo que tú vas a establecer, lo que se celebra en la empresa, cómo se celebra, qué equivale a un premio, cómo son los premios, qué ambiente se respira en esa empresa. Es lo que tú estableces, y tú como emprendedor eres la figura responsable de hacer esto en tu empresa. Todo, como les digo, hasta este momento es cuando ya empezamos a adaptar o a adoptar ciertas prácticas que nos enseñan en la escuela. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer en este paso, y es lo que nos va a dar las bases para el paso siguiente. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Viene la siguiente lámina. ¿Alguien conoce esta marca? Ahí nosotros celebramos todos los logros que tenemos como Crepelandia. Entonces, cada que hay algo que celebrar, a todos nos gusta el rock, vamos a ver una banda en vivo, nos tomamos una cerveza, una hamburguesa y nos vamos. No tiene que estar peleando una cosa con la otra, así lo hacemos. Es lo que les decía, esto es parte de la cultura. Hay gente que entra a Crepelandia a trabajar y no le gusta el rock, y después de 2 meses ya le gusta, porque es parte de la cultura, se permea esto. Entonces, pareciera no ser importante, pero sí lo es. ¿Qué hacemos también? Leemos los mismos libros. Tenemos una dinámica nosotros en la empresa, que alguien mete un libro a la empresa y lo rolamos. Muchas veces ya no regresa ese libro, ya se los prestamos, ya no nos lo dan. Pero bueno, leemos los mismos libros para estar en las mismas sintonías. Entonces ya cuando tenemos juntas semanales ya sabemos de qué hablamos y sabemos qué ejemplos ocupamos de los libros que ya leímos todos. ¿Qué hacemos? También juntas mensuales con todo el equipo de Crepelandia, todas las sucursales. Son 7 sucursales ahora, en el DF, Estado de México y Puebla. Conocí a mi equipo, y esto de conocer a tu equipo no quiere decir que sepas cómo se llama. O sea, quiere decir que conozcas a fondo tú como líder a todo tu equipo de trabajo, que sepas qué motiva a uno, qué motiva a otro, para que a lo mejor si hay que darle un premio a alguien, sepas qué premio le va a caer mejor a tal o tal persona de tu equipo, porque todos tenemos como motivadores distintos. Que sepas también cuáles son las fortalezas de uno y cuáles son las fortalezas de otro, cuáles son las metas en la vida de uno y las metas en la vida de otro. A eso me refiero con conocer a tu equipo, no solamente, como les digo, saber cómo se llama y ya. Va más allá de eso. En la medida que ustedes también hagan esto, van a tener un equipo más unido y una cultura organizacional más sana y un ambiente mejor. Esto también, siempre me he preocupado de lo que dice acá, crece uno y crecemos todos. Siempre me he preocupado que si Crepelandia esté creciendo y se han abierto nuevos puestos que antes no había. Por ejemplo, nos metimos en franquicias y antes no había un puesto como tal de gerente de franquicias, ¿no? Cuando hay un puesto nuevo, yo me preocupo siempre por primero ver si alguien del equipo quiere y alguien del equipo puede ocupar ese puesto antes de traer a alguien externo. A lo mejor para un empresario sería más fácil traer a alguien externo, alguien que ya tenga los conocimientos que se requieren para desempeñarse en ese puesto,
pero yo prefiero hacerlo de la otra forma. Yo prefiero desarrollar al equipo que tenemos, al equipo que hemos tenido desde los inicios, y darles ese crecimiento de que si crecemos uno, crecemos todos. Dice un dicho, ¿no? Que si no sabes te enseño, si no puedes te ayudo, pero si no quieres no hay forma, ¿no? También eso es cierto. La invitación ha estado abierta para todos los integrantes de Crepelandia para participar en puestos más altos dentro de la organización, pero también lo cierto es que no todos quieren. De repente no todos se suben al barco, y está bien, como les digo, cada quien tiene metas en la vida distintas y no está mal que alguien no quiera crecer. Entonces simplemente son enfoques distintos o metas distintas. Pero bueno, yo me he preocupado por hacer esto, y hemos tenido casos de gente que ha empezado como auxiliar general en una crepería, y de repente se ha convertido en subgerente de una crepería, y de repente subió y se convirtió en gerente, y de repente subió y se convirtió en supervisor regional, y hoy subió y se convirtió en gerente de franquicias, y actualmente esta persona desempeña el papel de llegar a auditar a todas las franquicias, a todos los gerentes, y hacer el acompañamiento con todos los franquiciatarios. Eso es un caso que pareciera ser una historia romántica, pero sí se dio con nosotros, y eso es un paso importante, más bien un aspecto importante que para mí lo es darle crecimiento al equipo mismo, ¿no? Entonces, en esa misma sintonía, se van a abrir más puestos eventualmente en Crepelandia, ahorita que estamos con un proyecto de vender harinas instantáneas en todo el país. Seguramente se van a abrir más puestos, y yo voy a pensar siempre en primero darle crecimiento a la gente que ya está con nosotros desde los inicios. Y bueno, esto es de lo que tal, cómo hice yo y cómo hemos hecho nosotros en Crepelandia este paso que les decía de armar un equipo de trabajo. El paso que sigue es involucrar a profesionales. Llega un momento en que tú como líder o como emprendedor llegas a un tope, porque tampoco es que un empresario tenga que saber todo. Tienes que empeñarte y esperarte por llevar a la empresa lo más lejos que puedas, pero llega un momento en el que ya te estancas, tienes un estancamiento, y es el momento en el que ya tienes que empezar a involucrar a gente profesional en cada área. Estas son las áreas funcionales de una empresa, según el autor, según cada autor tiene sus áreas funcionales distintas, ¿no? Pero generalmente estas son, como les decía, llega el momento en el que ya tienes que involucrar a gente profesional en cada una de estas áreas, y ya tienes que empezar a tener un pensamiento más corporativo. Ya tienes que empezar a visualizarte tú como un líder, como un director de una empresa que dirige como tal varias áreas y varias personas. ¿Cómo vas a involucrar gente profesional en tu empresa? O sea, tienes que hacer primero un análisis. ¿Qué le duele a tu empresa? Si le duele el marketing, busques a alguien de esa área, pero ¿cómo vas a seleccionarlo? Yo recomiendo siempre que veas a 5 opciones de esa área en cuestión, y que te quedes con la que más haga clic, no con la más barata ni con la más cara, pero con la que más haga clic contigo, con tu forma de trabajar, con tu forma de ver el proyecto de tu empresa, y eso te va a dar una ventaja para la hora de empezar cosas o de emprender o de implementar cosas, sea más fácil todo. Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer en este momento de la empresa, como les digo, cuando ya la empresa llega a un punto en el que ya está como estancada porque ya no sabes a dónde seguir, es momento de meter a gente profesional. ¿Cómo lo hice yo? Viene la siguiente. Nosotros tuvimos un estancamiento en Crepelandia, como les decía, ya de repente ya no sabíamos a dónde ir. Sabíamos que teníamos que marcar una diferencia, sabíamos que teníamos que hacer cosas distintas a las demás creperías, pero ahí sí ya no sabía cómo, o sea, ya necesitaba ayuda de alguien profesional. En este momento fue cuando se dio el acercamiento con una consultora que nos empezó siempre cuando alguien ve tu proyecto desde un punto de vista externo, ve cosas que tú ya no ves, tú de repente como que te vicias y ves cosas y ya dejas de ver todo el panorama completo. En ese momento ingresó con nosotros una consultora de marketing que nos empezó a dar el panorama más completo desde su punto de vista de lo que implicaba el marketing, y empezamos a detectar una serie de cosas que necesitábamos como Crepelandia. Dentro de esas cosas
empezamos a ver que necesitábamos crear una marca, crear un concepto, crear un logotipo, una identidad corporativa como tal, y para esto necesitábamos el apoyo de alguien con conocimientos de diseño gráfico. Entonces, como les digo, una cosa te lleva a la otra. Entonces, en este momento es cuando empezamos a buscar opciones y empezamos a ver un catálogo de diseñadores gráficos y empezamos a ver qué había hecho cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la consultora me dijo, vamos a revisar todas las opciones, ¿cuál te gusta más? Y me empezaba me enseñó una y luego me dio el precio y luego, o sea, iba como que de menos a más. Hasta el último me enseñó a la última diseñadora y cuando me dio, y como que no me quería decir el precio, ¿no? Como que decía, es que es la más cara. O sea, como si yo me fuera a decir, es que no, entonces no, mejor la primera, la más barata, ¿no? Entonces le dije, pues quiero esa porque es el trabajo que ella hizo, es la que sí me gustó, no importa que sea la más cara. Como les decía, hay que invertir en eso porque es más caro no tenerlo. Entonces, así fue como pasó. Entonces, ya fue como seleccionamos a nuestro equipo a nuestra consultora de diseño gráfico, y derivado de ese proyecto fue que nació Crepelandia. Nació Crepelandia y en ese momento fue cuando ya surgió como tal la marca, la identidad, los colores, empezamos a remodelar los puntos de venta y a partir de que llevamos la marca Crepelandia a los puntos de venta, eso fue un punto súper importante en la historia de la empresa porque literal sí marcó un antes y un después. En cuanto a ventas, en cuanto a branding, todo, o sea, se empezó a romper récords de ventas, de días, de semanas, de meses. Sweet and Salty. Era una marca que ni siquiera era fácil de recordar, no era fácil de pronunciar, no era nada agradable a la vista, era algo mal hecho, algo que hice yo, como yo no soy diseñador gráfico, cuando llegó la diseñadora gráfica hasta se burló de mi idea, de mi proyecto, claro. O sea, y tenía razón, porque yo no soy diseñador. Entonces dije, bueno, por eso estás tú, ayudándonos. Entonces fue cuando nació Crepelandia, pero se llamaba así antes. Entonces, como les decía, empezó a haber un antes y un después, empezó a romper récords de ventas de días, de semanas, de meses, hasta de años. Empezó a llamar la atención de mucha gente, porque, y en ese momento es cuando nos empiezan a pedir franquicias. O sea, la verdad es que hicimos todo este asunto por el estancamiento que les decía y por la crisis que tuvimos, y hasta ese momento es cuando la gente nos empieza a pedir franquicias. Entonces lo empecé a pensar y dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero si vamos a hacerlo, vamos a hacer franquicia y vamos a acercarnos a una consultoría, porque en la escuela claro que te enseñan a hacer manuales, claro que te enseñan a documentar procesos, te enseñan a, pareciera ser que te enseñan a hacer todo lo que necesitas hacer para hacer una franquicia. Pero una franquicia es mucho más que eso, es un tema legal, es un tema financiero, es un tema fiscal. Entonces, si ya traíamos la inercia de contratar, de involucrar a gente profesional en cada área, pues no fue la excepción. Por eso fue que buscamos una consultoría que nos desarrollara como franquicia y es con la consultoría con la que actualmente seguimos trabajando en ese crecimiento de franquicias. Como les decía, teníamos 2 puntos de venta y en un año crecimos a 8 puntos de venta. Entonces, fue un crecimiento muy acelerado, propiciado desde el principio, desde que la marca nació, desde que Crepelandia apareció, y ya después de esto, el impulso que le dimos con puntos de venta propios y con franquicias, que es lo que voy a platicar en la siguiente lámina. Cuando ya involucramos a gente profesional en cada área y ya mejoramos muchos procesos, muchas formas de cómo se hacen las cosas en la empresa, como les decía, el caso de Crepelandia, ¿no? Empezó a crecer de una forma muy, muy acelerada. Tenemos que tener el crecimiento, hasta eso tenemos que aprender el crecimiento. Y cuando vamos a hablar de crecimiento en una empresa, tenemos que plantearnos las preguntas que pongo del lado derecho. Primero, a todo empresario hay que preguntarse, ¿quieres crecer en realidad? O sea, ¿qué expectativas tienes tú de la empresa? Porque pareciera ser que es el camino que todos quieren seguir, ¿no? Abrir una empresa para crecer. Pero me he encontrado con varios empresarios que no han querido crecer. Entonces, primero es preguntarse, ¿quieres crecer? Y si sí quieres crecer, ser bien honesto, porque también crecer duele, ¿no? Dicen que crecer duele y sí, porque implica cambios, muchísimos cambios. Implica que viajes, que conozcas muchas cosas, que aprendas muchas cosas, que tengas que ir a cursos otra vez, o diplomados, o a seminarios,
O sea, implica que cambies tus dinámicas otra vez, a pesar de, o sea, es como si volviéramos a empezar casi, o sea, implica que cambien muchas formas de nuestros estilos de vida, es más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si queremos crecer. Si la respuesta es sí, tenemos que preguntarnos a dónde queremos crecer o qué tan grandes queremos llegar a ser. O sea, si a lo mejor, ¿dónde? A lo mejor todo Puebla, queremos crecer todo Puebla y nada más. O a lo mejor todo Puebla y la región centro del país. O a lo mejor todo el país. O a lo mejor otro país. No sé, o sea, hay que plantear esto. Porque pareciera, como les digo, pareciera no ser importante, pero lo es. Porque tenemos que saber qué rumbo vamos a llevar. ¿Qué tan grande queremos ser? ¿En qué industria queremos estar? A lo mejor estamos en la industria de las flores y queremos crecer a la industria de regalos o de peluches, no sé, o sea, tenemos que ser claros en qué industrias queremos crecer, cómo queremos, primero después de habernos planteado esas preguntas y si todas esas preguntas fueron positivas, tenemos que ver cómo queremos crecer. Ahora sí vamos a buscar estrategias de crecimiento que nos ayuden a llegar a donde queremos llegar. Hay estrategias, pueden ser mediante sociedades, que te asocies con alguien, inyecten capital en tu empresa y de esa forma tengas financiamiento, o capital de trabajo para poder hacer tal o cual proyecto, o por medio de franquicias, o por medio de unidades propias, o por medio de alianzas estratégicas con empresas que puedas hacer para que tu marca tenga presencia en varios lugares. Entonces, hay varias formas, integraciones horizontales o verticales. ¿Alguien sabe lo que son las integraciones? Bueno, las integraciones son cuando tú tienes, por ejemplo, una empresa de panadería y vas a hacer una integración vertical. Las verticales son las que siempre una empresa que llega a controlar a su proveedor o a su cliente. Hablemos, por ejemplo, de una empresa de panadería. Entonces, tenemos una empresa de panadería que va a hacer una integración vertical hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer, en la empresa de panadería, compra un terreno y empieza a sembrar fresas que utiliza para su panadería. Entonces, de esa forma, esa empresa hace una integración vertical hacia atrás porque ya controla a su proveedor. Entonces, ellos mismos hacen sus fresas que de por sí también usan en su panadería y de esa forma controlan a su proveedor. Esa es la integración vertical hacia atrás. La integración vertical hacia adelante, en el mismo ejemplo de la panadería, es una panadería que a lo mejor, más bien una panadería que controla a su cliente. ¿Qué puede ser su cliente? Un restaurante. A lo mejor la panadería hace panes para venderlos a restaurantes. Entonces, la integración hacia adelante sería que la panadería abra un restaurante. Entonces, de esa forma, la panadería debe tener un crecimiento de integraciones verticales hacia atrás y hacia adelante, porque está controlando su proveeduría, pero también está controlando ya sus clientes. Entonces, eso es un crecimiento de integración vertical. De integración horizontal es cuando la misma panadería es hacer líneas de servicio de tu mismo negocio, pero laterales. Entonces, es cuando la panadería a lo mejor hace de repente galletas y le pone a la galleta otra marca, otro logotipo y otro todo. Con la misma maquinaria, el mismo equipo, el mismo terreno, el mismo todo, hace otro negocio de forma, otra línea de servicio que son las galletas. Entonces, a lo mejor de repente se le ocurre después hacer masas para pizzas, entonces hace otro negocio dentro del negocio, pero en forma vertical. Son como líneas de servicio, como si sacaran líneas de producto distintas a las que ya de por sí tenían, pero con la misma maquinaria, los mismos insumos, el mismo personal, el mismo terreno, el mismo lugar. Esas son las integraciones. Entonces, lo que tenemos que plantearnos en el punto número 7 es si queremos crecer, cómo queremos crecer, hasta dónde y de qué forma. Porque les digo, es importante, dicen que no hay mejor viento, más bien no hay viento positivo para un barco sin dirección. Entonces, si no tenemos dirección en la empresa, no vamos a poder aprovechar las ventajas que se nos presenten para cuando podamos acelerar el crecimiento, porque ni siquiera vamos a ver a dónde vamos. ¿Cómo lo hice yo en Crepelandia? Siguen la siguiente. Nosotros en Crepelandia empezamos a crecer con unidades propias, abrimos unidades propias, o sea, puntos de venta de centros comerciales igual. Empezamos a crecer por ese medio. Es un crecimiento orgánico, es un crecimiento un poco más tardado, porque depende de tus medios. Tú tienes que buscar financiamientos o tienes que juntar el capital necesario para poder crecer y para poder abrir otro punto de venta. Entonces, esa es una de las estrategias que estamos tomando hoy en día. Otra estrategia es la franquicia. Fue cuando decidimos franquiciar y ese es un modelo de crecimiento muy acelerado que es el que nos ha hecho crecer ahorita, como les decía, de tener 2 puntos de venta a tener ahora 8. Entonces, eso es otra estrategia de crecimiento.
Y las integraciones verticales y horizontales que estamos haciendo, las verticales es que hoy nosotros, derivado del proyecto de franquicia, nos tuvimos que meter a producir harina. Hoy producimos harina instantánea para crepa. Es una harina que solamente agregas agua y ya está. Entonces ya está, cada bolsita tiene su número de crepas que salen de cada porción. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar eso y de esa forma estamos ahora controlando nuestra proveeduría de harinas. Entonces, que eso resultó ser otro negocio que les voy a platicar en el punto siguiente, pero eso fue lo que hicimos en cuanto a integraciones verticales. Integraciones horizontales hicimos dentro de la misma marca, de la misma empresa, empezamos a ofrecer eventos para fiestas privadas, llevar a Crepelandia en tu fiesta, 15 años, bodas, comuniones, cumpleaños, lo que sea, vamos. Es un crecimiento horizontal porque eso lo estamos haciendo con la misma maquinaria que ya tenemos, el mismo personal, el mismo equipo, el mismo todo. Y también dentro de las horizontales, que son las laterales, desarrollamos un kit que lo llamamos Kit Crepelandia, que vendemos una crepera doméstica con las harinas, con insumos, con utensilios y con un baúl que mandamos a todo el país. Ese es otro proyecto que salió dentro del proyecto como integración horizontal. Entonces, esas son las estrategias de crecimiento que hoy estamos teniendo en Crepelandia, y esta mezcla de las cuatro han hecho que la marca esté hoy, como les decía en la conferencia al principio, con proyecciones internacionales. Ahorita les platico lo que sigue, pero bueno, estas son las que estamos nosotros ocupando como modelos de crecimiento. El punto siguiente se encuentra negocios dentro del negocio. Cuando ya, para estas alturas, tu empresa ya es grande, o sea, ya es una empresa que ya genera ya es muy rentable, ya tienes muchos procesos resueltos en todas las áreas, ya tus economías de escala son distintas, ya vale la pena volver a analizar tú mismo tu empresa para descubrir que tu empresa tiene muchos puntos en los que puede ser muy rentable, o más de lo que ya lo es. De repente hay auténticas minas de oro en las empresas mismas, que las mismas empresas no ven por no hacer este análisis de los procesos dentro de la empresa. Hay que investigar, a lo mejor, no sé si lo que nos pasó a nosotros en Crepelandia con la harina, ya había que investigar cómo desarrollar esa harina, pero bueno, sabíamos que si la hacíamos, o sea, si la lográbamos desarrollar, íbamos a generar un negocio grandísimo para la marca. Pero bueno, a estas alturas ya las economías de escala son importantes, porque a lo mejor, como decía, si al principio, cuando abriste tu punto de venta 1 o tu proyecto tenía un mes, vendías, no sé, 10, de lo que quieras, 10 flores, 10 aguas, 10 lo que sea, a lo mejor a estas alturas ya vendes 100, y esas 100 ya implican una economía de escala importante que a lo mejor puedes aprovechar de forma positiva. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Está en la siguiente lámina. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros, como les decía, hicimos dentro del proyecto de la harina, empezamos a ver esa necesidad, la desarrollamos, y hoy la harina es un negocio importante de la marca, que ya empezamos a producirla de forma masiva o a grandes escalas para abastecer a los puntos de venta de Crepelandia, pero aparte, esa harina la estamos vendiendo con proveedores de materias primas mayoristas en centrales de abastos. Hicimos una alianza con un proveedor, que ese proveedor se encarga de llevar nuestra harina con 100 clientes, 104 clientes que son, 104 clientes que ellos tienen de materias primas mayoristas. Ellos están llevando esa harina a todo el país, están aprovechando la ventaja, la alianza que hicimos con esta empresa que se llama Factopack. Hicimos la distribución de esa forma. Esa harina fue uno de los negocios que descubrimos dentro del negocio. Otro, como les decía, los eventos, que ese es otro negocio dentro del negocio, lo de las franquicias, lo de el Kit Crepelandia. Pero aparte de eso, aparte de los negocios alternos, como les decía, en ese momento de la empresa ya vale la pena analizar la empresa otra vez, porque si ya como les decía, si vendías 10 al principio y vendes 100, ya vale la pena checar tus economías a escala. Les voy a poner el ejemplo de los conos de crepa donde metes la crepa, o sea, el cartoncito. Nos cuestan a lo mejor 2 pesos.
Al principio comprábamos 500 conos al mes, a lo mejor, porque éramos muy poquito. Hoy compramos 15,000 conos a la quincena, es más, o sea, estamos consumiendo 30,000 conos al mes. Entonces, si le bajamos un peso al precio de un cono, o sea, si cuesta 2 pesos, si le logramos bajar a un peso, estaríamos teniendo un ahorro de 30,000 pesos al mes por las economías de escala. Pero esto tenemos que verlo, tenemos que revisarlo, y se vuelve relevante en el momento en el que ya tus economías dan para eso. Y estamos hablando solamente de un insumo de los 70 que tenemos. Si analizamos los 70 insumos que tenemos con esta óptica, vamos a tener ahorros importantes si logramos hacer negociaciones de precios de compra más accesibles. Aunque le bajemos 50 centavos a la Nutella, por ejemplo, que es la Nutella, la crema más vendida, si le bajamos 50 centavos a la Nutella, por el consumo de Nutella que hacemos al mes en toda la red de Crepelandia va a ser un ahorro muy importante, igual que con los conos. Entonces eso es lo que yo digo en este momento. Vale la pena hacer un análisis de tu empresa para ver cómo puedes aprovechar las economías de escala que ya tienes, y aparte de eso, generar negocios dentro del negocio, ¿no? El siguiente paso, que es el 9, a relaciones públicas. Ya cuando ya tienes la empresa en este nivel, es cuando ya una empresa ya se puede llamar ya una empresa sólida, que ya tiene negocios alternos, ya se diversificó, ya tiene apoyos profesionales de todas las áreas, ya tiene un paquete de cosas que ya vuelve una empresa más robusta. En ese momento es cuando es conveniente empezar bueno, desde antes también, claro, pero en este momento se vuelve relevante, porque este paso es el que en realidad nos va a dar la proyección internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conoce gente de tu medio, el medio en el que estés. Si estamos en el medio de alimentos, conoce gente del medio de alimentos. Acércate a la cámara que te corresponda. Toda la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, es como la mamá de todas las cámaras, ¿no? Pero de ahí se subdividen más cámaras. Cada industria tiene su cámara. Entonces, es conveniente que te acerques en este momento también a la cámara que te corresponda para acceder a beneficios que te pueden dar, financiamientos, apoyos, o simplemente conocer gente de tu medio. Acude a expos. Hay expos en todo el país de lo que no se puedan imaginar. Hay expos hasta de cómics. Entonces, si tú tienes un negocio de lo que sea, va a haber una expo para tu negocio a la que puedas ir, a lo mejor al principio como visitante, y eventualmente después poder ir como ponente. Entonces eso te va a dar también relación pública, te va a proyectar tu marca en otros escenarios en los que antes no aparecías, te va a dar mucho branding. Entonces eso es muy importante también, asistir a conferencias, aunque sean de tu tema o no, te va a dar igual mucha relación pública, mucha gente que te va a conocer, que va a platicar contigo, a la gente a la cual le vas a poder platicar tu proyecto. Y si tu proyecto es bueno, que para estas alturas, como decimos, ya el proyecto es bueno, va a ser muy interesante que te inviten a ciertos proyectos a los que no te hubieran invitado si no hubieras estado ahí. Entonces, platicaba con un amigo, o sea, hay que ir a todas las expos que tenga, a todas las conferencias, a todo lo que podamos ir, porque aquí sentados en nuestros escritorios no van a venir a tocar las puertas. Entonces, por eso hay que salir a conocer a mucha gente y llevar tu marca donde puedas. Y eso, como les digo, eso es lo que nos va a dar la proyección internacional. ¿Cómo lo hice yo? Se los explico en la siguiente lámina. Nosotros empezamos a ir a las expos de franquicias como visitantes. Empezamos a analizar la industria y después empezamos a ir ya como ponentes. Estuvimos en la Expo Franquicias de aquí de Puebla, estuvimos recientemente en la Expo Franquicias del DF, que es la más grande de Latinoamérica, y creo que la tercera más grande del mundo lo llaman. Estuvimos también ahí ya con Crepelandia, analizando el caso de éxito de Crepelandia. Estuvimos, no lo puse acá, pero en noviembre del año pasado nos invitaron a participar en un seminario de franquicias y de emprendedores en la Universidad de Anáhuac de Cancún. Fui y estuve tomando el seminario, pues, y también estuve como ponente. Al terminar mi participación como ponente, se acercó a mí el director hay un canal que se llama Efecto TV, no sé si lo ubican. No es un canal de televisión cerrada, no es abierta, pero es un canal que tiene mucha difusión. Ahí conocí al director de Efecto TV y me dijo, oye, tenemos un programa que se llama Cara a Cara con los líderes y al que me gustaría invitarte. O sea, normalmente invitamos a gente que ya
que ya ha tenido una trayectoria importante en su área para entrevistarlo. Pero me gustaría entrevistarte a ti porque eres joven, porque lo que has hecho hasta a la edad que lo has hecho es importante, y yo creo que lo que quería el director de este programa era como proyectar, que romper el paradigma de que alguien joven no puede lograr algo tan grande, ¿no? Entonces yo accedí, hicimos la entrevista, pasó en la televisión, la entrevista fue el programa completo, fui el invitado del programa ese día, esa noche, grabamos el programa. Eso nos hizo pasar en cadena nacional en todo el país, y creo que también transmiten en algunos otros países. Y derivado de eso se empezó a acercar más gente a Crepelandia también. Pero bueno, esa fue una de las estrategias que hicimos. Me invitaron a participar recientemente en un programa de mentores que organiza la Secretaría de Economía aquí en Puebla. Ese programa está padrísimo porque ya lo hubiera querido yo cuando empecé. O sea, ese programa lo organiza, como les digo, la Secretaría de Economía, que se vincula con incubadoras de universidades aquí en Puebla, y cada universidad le manda un caso o dos para que la Secretaría de Economía les ponga a un equipo de mentores expertos en cada empresa, en cada área, o empresarios importantes, para que esos mentores les ayuden a guiar al emprendedor en cuestión, o emprendedora, ¿no? Entonces me invitaron a participar apenas, y la verdad es que soy el mentor más chico, o sea, soy el más joven, soy el que tiene la empresa más chica. Pero bueno, me invitaron y fui, y lo que podemos aportar está padrísimo porque, como les digo, ya hubiera querido yo un programa así al principio de mi empresa, donde me hubieran dicho que sí y que no, seguramente me hubieran ahorrado mucho tiempo. Pero bueno, esto es parte de lo que les digo, de hacer relaciones públicas, que esto te conecta con más gente, que también te va a invitar a más proyectos, te va a invitar a otras áreas, y también, por ejemplo, somos donadores activos de la Fundación Ronald McDonald, la casa de McDonald's, la fundación aquí en Puebla. Hace como 3 meses fuimos a regalar 300 crepas a los niños que tienen ellos en la fundación. Hicieron su evento de aniversario y estuvimos ahí regalando crepas. Eso, claro, lo hicimos por ayudar, claro, pero bueno, como consecuencia de eso, pues apareces ahí. O sea, la directora de la casa me dijo: mándame tu logotipo porque vamos a difundirlo en todas las redes sociales y en todos los medios de McDonald's, y pues apareció Crepelandia ahí, ¿no? Que bueno, yo les digo, ahí la idea principal era pues, realmente ir a ayudar genuinamente, que como consecuencia se da que tengamos la proyección que McDonald's nos dio, pues bueno, ¿no? Fue un beneficio adicional, pero bueno, lo hacemos también. Entonces todas estas cosas, no lo puse aquí también, pero a mediados de mayo vamos a estar en la Expo Franquicias de Costa Rica. En Costa Rica se hace la Expo Franquicias de Centroamérica y del Caribe. Van a estar países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, México va a estar invitado, y no me acuerdo qué otro país va a estar, pero vamos a estar a mediados de mayo en esta expo. Y como les digo, todo ese paquete de actividades o de estrategias son las que le están dando a Crepelandia la proyección internacional, de la que yo hablaba al principio, como se titulaba la conferencia, ¿no? Entonces es así como yo lo estoy haciendo. Y el último paso, que es el que sigue: cuídate del éxito. Eso también es importante, y esto es como la reflexión final, ¿no? Cuando una empresa va bien, más bien, cuando una empresa empieza, todo el mundo se preocupa por plantear escenarios de qué pasa si me va mal. Y si me va mal, tengo un plan B, C, D y hasta Z, si me va mal. Pero nadie se preocupa por pensar en qué pasa si me va bien o si me va muy bien. Entonces, de repente, el éxito tan repentino y a una edad tan temprana pueden no llevarse tan bien. A nosotros nos pasó, o a mí me pasó, en la primera etapa de Crepelandia, cuando abrimos el primer punto de venta, cuando salí de Deloitte, como les platiqué, superó mis expectativas por mucho. Abrí el segundo en el Estado de México y superó mis expectativas como 3 veces más. Entonces, en esos momentos es cuando un empresario suele pensar que así va a ser siempre. O sea, cuando tienes una etapa de bonanza, piensas que así va a ser siempre, que nunca se va a acabar, empiezas a crear una zona de confort de la que difícilmente sales después. Y por eso tuvimos la crisis que tuvimos, que cuando esa crisis la tuvimos a mediados del 2014,
Y cuando tuvimos esa crisis me metí otra vez hasta los inicios de la empresa, me metí otra vez a hacer crepas, me metí otra vez a cobrar en la caja registradora, todo eso lo hice otra vez, levantamos la empresa y fue en ese momento cuando ya incorporamos a gente profesional, que le dimos el giro a Crepelandia de 180 grados, ¿no? Pero bueno, lo que les digo, el éxito, de repente, mal manejado puede ser igual de peligroso que el fracaso, porque te desenfocas. Entonces, si no lo tienes bien definido y no tienes claro que una empresa, por eso ponía lo de la rueda de la fortuna, una empresa a veces estás arriba, muy arriba, a veces estás abajo, muy abajo. Así son los negocios, o sea, son tan volátiles que hoy puede estar bien y mañana ya no. O sea, mañana tienes una crisis interna en la empresa, pasa algo en la empresa y te baja hasta abajo. Entonces, tienes que saber eso, y en la medida que sepas eso, vas a cuidarte de, como les decía, del éxito, que también es igual de malo que el fracaso. La siguiente diapositiva es... Bueno, ¿podemos poner el video número 2, por favor? Refleja mucho lo que es ser empresario. Ser empresario es pasión totalmente, o sea, tienes que apasionarte por lo que haces en todos los momentos de la empresa, desde los inicios hasta las etapas de crisis. También es donde tienes que sacar todo lo mejor que tienes para salir de esa crisis. Y ser empresario es un tema súper pasional, o sea, tienes que... tu empresa se vuelve como tu hijo, o sea, la aprendes a amar a tu empresa y lo que decía el video, ¿no? Si no estás listo, no lo hagas, que es el objetivo de esta plática, ¿no? Al principio, si alguien está pensando en emprender o está decidiendo si hacerlo o no, analicen bien todo lo que conlleva emprender un proyecto, y si lo van a hacer, que lo hagan porque realmente sientan la pasión de ver ese proyecto y la ilusión de ese proyecto, verlo crecer, verlo a lo mejor en otros países, no sé, o sea, pero es un tema súper pasional esto, y por eso quería terminar con este video. Estos son mis datos de contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario o algo después que quieran revisar. Con todo gusto pueden mandar un mensaje o algo, o un correo, y lo discutimos, lo platicamos, lo aclaramos. Y ya para terminar esta plática, me gustaría terminar con una sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que lo más importante o lo más enriquecedor de estas pláticas es que pregunten todo. Yo cuando era universitario me gustaba ir a estas pláticas porque aprendía a veces aprendía mucho más de las clases, porque ya o enriquecía las clases porque ya le preguntaba a alguien que daba la plática cómo aplicaba lo que yo estaba viendo en el salón. Entonces eso me enriquecía mucho. Entonces me gustaría terminar con una sesión de preguntas y respuestas, y creo que ahí tienen una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, en la ocasión pasada que viniste con Jorge Valencia, comentaste que tenías como personajes o algo así que habías creado como en Crepelandia, y no sé si eso como que, ¿cómo se te ocurrió? Si te lo sugirieron en la misma consultora o cómo nació. Ajá, esos personajes fueron parte de la idea corporativa que se creó con la diseñadora gráfica. O sea, no tuvieron que ver con la consultora, con Interfranquicias en este caso. Fue un desarrollo que hicimos con parte del equipo profesional que les decía, cuando se integró la consultora de marketing y la de diseño gráfico, se creó todo el concepto con personajes y todo. Nuestra mascota se llama Crepepe, que es una crepita. Todas las nutelitas, las manzanitas, todas esas cosas se crearon desde antes. Más bien cuando llegamos a la consultoría ya las teníamos, pero nacieron de una idea de la diseñadora. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Acá de este lado. Por favor. Bueno, yo quería saber en cuánto tiempo lograste pagar, podría decirse, las deudas la capital con la que iniciaste, en cuánto tiempo ya pudiste pagarlos y empezar a ver como el fruto de tu esfuerzo. Cuando abrimos cuando empezamos la marca, de los 250,000 pesos que requerimos, los pagamos en 6 meses. Por eso te digo que el éxito de repente tan repentino y tan rápido y tan contundente te suele así como que desubicar un poco. Entonces, y no nada más eso, fíjate, lo pagamos en 6 meses y nosotros 6 abrimos otro punto de venta
el de Estado de México, que ese superó 3 veces las expectativas de la que superó el de Puebla. Entonces, fue un excelente proyecto y lo sigue siendo, pero lo que les decía, el éxito de repente, mal manejado, te suele desenfocar. Pero sí, en 6 meses lo pagamos. ¿Tú cómo ves tu proyecto a largo plazo? Por decir, hoy en día hay mucha competencia con las crepas. ¿Tú cómo lo ves a un plazo de unos 5 años más? Sí, en 5 años yo lo veo ya en otros países, ya con las estrategias de crecimiento que estamos haciendo, te digo, lo vemos en otros países. Y sí, competencia, como dices, tiene mucha razón, sobre todo en Puebla. Puebla se empezó a llenar de crepas, pero hasta abajo las piedras, o sea, estuvo muy impresionante el crecimiento que tuvo el modelo de negocio aquí. Pero esa misma competencia también tiene una ventaja, que, o sea, si nosotros estamos haciendo crepas y a lo mejor había otros 2 haciendo crepas, y de repente había otros 10, tienes parámetros para comparar. A lo mejor los otros 10 están haciéndolo mal y tú las analizas, haces un FODA y generas tu plan para poder competir contra esas 10. Parte de lo de cuando empezamos a integrar el equipo profesional fue eso, analizamos eso. Sabíamos que teníamos que tener un concepto diferenciador. Por ejemplo, sabemos que la crepa es un genérico, porque en realidad pues, todo el mundo hace crepas de Nutella, y es más, todos usamos Nutella. Entonces, ¿cómo diferencias un producto de cuando hay 100? Entonces, sabíamos que teníamos que invertir en una imagen corporativa, en un concepto, en los personajes que me preguntaban, y que fueras a Crepelandia y que tuvieras una experiencia aparte de la crepa. Entonces, por eso, respondiendo a tu pregunta, la competencia de repente solemos pensar que es mala, pero no, es muy buena, porque te hace mejorar muchísimo. ¿Y cómo la veo? Te digo, sí la veo en otros países. Vamos a ir a mediados de mayo a la Feria de Franquicias de Costa Rica y a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Tienes otra pregunta? ¿Tienes pendiente pregunta? Perfecto. Acá tiene otra regresamos. Adelante. Hola. Bueno, para hacer franquicia se necesita un estado financiero. ¿Ustedes lo hacían o necesitaban de contadores para llevarlo a cabo? Un estado financiero, ¿te refieres a que si tuviéramos que tener, o sea, te refieres a que si tenemos que estar en un régimen fiscal de Hacienda y eso? ¿O? Exacto, creo que es como un año antes, ¿no? Para poner una franquicia y llevar un estado para que sea legal. Ah, te refieres a... No, para hacer franquicia, lo que tienes que demostrar varias cosas. O sea, no, que tiene que ver con lo fiscal y lo financiero. Pero tienes que demostrar sobre todo que tu negocio es rentable, que tu negocio lleva cierto tiempo operando y opera bien, y que aparte tienes que probar que el modelo funciona aquí y funciona en otras partes. O sea, que es reproducible. Entonces, más allá del tiempo que llevas, porque puedes llevar 1 año, puedes llevar 3, pero si llevas 3 años y no has demostrado eso, no puedes franquiciar. Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos la consultoría nos preguntó, ¿cuántos puntos de venta tienes? 2. Ok, ¿en la misma ciudad? No. Ah, entonces está bien, porque ya estás demostrando que funciona aquí y que funciona en el Estado de México. Entonces sí, ok. Entonces, ¿qué porcentajes de rentabilidad tienes? Ya le dijimos los porcentajes. No, pues está bien, pero más allá del tiempo que tengas que tener operando, es lo que puedas demostrar con tu modelo. No es una cuestión de tiempo. Porque te preguntaba al principio de aspectos fiscales, porque sí, para franquiciar tienes que crear una persona moral. O sea, nuestra franquicia se llama Franquicias Crepelandia SCB. Y esa persona moral es la que ya hace las franquicias. No puedes franquiciar si eres persona física. ¿Sí más o menos respondí tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más? Allá al fondo creo que tienen. Una pregunta. ¿Cuál es tu principal diferenciador con la competencia? Y una segunda, ¿has pensado en acercarte a una aceleradora de negocios, sobre todo ahora que quieres internacionalizarte? La primera es, ¿cuál es nuestro factor de diferencia? Propuesta de valor. Que nosotros tenemos, como les decía, un concepto diferenciador que hace que tú cuando vayas a Crepelandia tengas una experiencia como completa, más allá de a niveles sensoriales, hasta la música que ponemos, hasta los colores que tenemos, los personajes que ves, todo eso. Aparte de eso, no lo es todo eso, aparte de eso, la harina que tenemos, que es instantánea, esa harina nos garantiza que si tú compras una crepa en Crepelandia de aquí de Puebla, o en Plaza Norte, aquí por la Capu, o en el Estado de México, o en el DF, o en Izcali, donde sea que la pruebes, va a ser la misma crepa, porque está hecha con la misma harina. Entonces estandarizamos ya nuestro producto.
Entonces ya logramos eso, que a diferencia de otras creperías, si tú vas a una y vas a otra, de repente son cosas totalmente distintas. Entonces esta también es una ventaja. Otra ventaja que tenemos es que nuestras porciones son muy vastas, o sea, nosotros no le echamos una embarradita, o sea, le echamos mucho ingrediente. Hay gente que hasta nos dice, no le eches todo, mejor no lo llevo, y pues se lo damos. Entonces, o sea, de Nutella sí le echamos de veras, son 70 gramos que usamos de Nutella. Y aparte de eso, te damos toppings adicionales. O sea, tú le puedes agregarle a tu crepa Choco Crispies, galletas Oreo, M&M's minis, o crema batida, chocolate Hershey's, sin ningún costo. Entonces, eso ya viene dentro de... Es gratuito, pues le puedes como que agregar eso a tu crepa. Esos son como nuestros factores diferenciadores principales. Y una aceleradora de negocios puede ser una opción, y lo estaba pensando justamente ahorita para el proyecto que tenemos de la harina, porque lo de la harina es una línea de negocio totalmente distinta, bueno, distinta y no, o sea, independiente, digamos, al negocio de las crepas, porque como te decía, la harina está siendo atractiva. O sea, imagínate que la harina se la vendemos a otras creperías ya, de Puebla no, del norte del país, con la lista que te digo que tenemos. Entonces para eso vamos a necesitar, estamos ahorita en el proceso de empezar a producir harina a niveles ya super mayoristas. Para poder hacer eso, es como justamente estaba pensando acercarme a una aceleradora de negocios para poder ver de qué forma podemos impulsar el negocio que de por sí. Y es que tenemos un negocio que ya tiene el producto vendido, o sea, entonces está súper bien. Pero sí, sí hemos considerado eso. Digo, dentro de tantas estrategias de crecimiento, eso es una que puede ser una excelente opción. A ti. ¿Alguien más aquí tenía? Yo acá. Ah, dime. Al momento en el que tú decidiste vender tus cosas, decidiste pedir préstamos y todo eso, ¿no te dio miedo quedar endeudado con algo? Sí, el miedo siempre existe. El miedo a que no salgan las cosas como tú quieres que salgan, ¿no? Es que por eso les decía que cuando lo hice, tenía un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z para si nos iba mal. Entonces, sí, claro que sí tenía ese miedo o ese pendiente de ver si no ganaba como queríamos que funcionara. Pero fue más la ilusión que tenía de abrirlo y las ganas que tenía. Y al final de cuentas, o sea, como lo pensé, yo dije, bueno, si no funciona, ¿qué va a pasar? Pues voy a darle dinero. Y si debo dinero, pues ¿qué tengo que hacer? Ponerme a trabajar para pagarlo. Entonces, de todas formas, tal vez también tiene que ver con que pues, estoy soltero, no depende de nadie de mí, no tengo hijos, no nada, o sea, nada más mi perro, ¿no? Entonces, no pasa nada. Si nos va mal, pues mi perro y yo comemos huevo todos los días, ¿no? Entonces, no pasa nada. Entonces, claro, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Con el perfil que hoy tengo, que puedo arriesgar mucho, porque no tengo una familia que dependa de mí, tal vez. Pero yo no lo vi tan grave, te digo, decir, si no funciona, pues ya veré qué hago después. Ya lo que tengo, pues al final de cuentas es maquinaria que puedo vender, o que puedo replicar, o algo, y ya veré qué hacer. Pero la verdad es que en lugar de pensar en eso, pensaba más bien en que funcione bien. Y bueno, la serie fue de maravilla, ¿no? Pero sí, eso siempre existe. Gracias. ¿Alguien más? Acá creo que tenía otra pregunta. ¿Acá? ¿No? Acá tenemos. Acá, hasta que. Buenos días. Antes que todo, gracias por tu exposición. Y mi pregunta es, si tu empresa es lo suficientemente, digamos, competitivo como para enfrentar otras competencias y soportar otras crisis que están por venir. ¿Sí es suficientemente competitiva para competir contra otras marcas o contra otras empresas? Sí lo es, porque te digo, tenemos un paquete como de cosas que ya nos hacen ser una empresa como más sólida, más grande, más completa, y sí creo que sí podemos competir contra quien sea. O sea, podemos, no sé, ¿contra quién te refieres? ¿De competencia contra otras creperías o contra...? Sí, te digo que creperías sí. Aquí en Puebla no hemos crecido tanto en Puebla, por eso la marca a lo mejor no le suena tanto aquí. Hemos crecido más en el Estado de México y en el DF.
allá es donde en ciertas zonas del DF es donde ya empezamos a sonar, hay más que acá, pero sí, o sea, estoy convencido de que tenemos todo para poder competir con la crepería que nos pongas enfrente. Los principales competidores, hay una que se llama Crepa, que ellos tienen más puntos de venta que nosotros y están haciendo las cosas bien. La verdad es que sí, es una buena marca, pero nosotros tenemos los elementos suficientes para poder competir. Y tampoco es que tenga que haber una nada más. O sea, ¿cuántas marcas de café hay? 10, ¿no? O sea, Punta del Cielo, Starbucks, Italia Coffee, Coffee Joy, o sea, hay muchas. Entonces, sepa todos. No nos preocupa tanto eso de la competencia, porque el mercado siempre va a haber eso. Y las crisis, toda la vida hay crisis. Yo desde que me acuerdo, desde que soy chico, me acuerdo desde la crisis del 94, que fue una de las crisis más importantes, luego de la crisis que pasó apenas en 2008, pero yo no sé ustedes, pero yo no me acuerdo escuchar a gobernantes o políticos o a mis familias decir, no, es que ahora sí estamos bien, o sea, ahora sí es tiempo de bonanza. Siempre que escucho hablar del tema, todo el mundo dice que siempre estamos en crisis, entonces pareciera que se volvió una forma de vida ya, ¿no? Entonces ya, yo creo que las crisis son parte de esto y son parte de los negocios, es más. Y vamos a salir de ellas, ¿no? Y no nada más nosotros, todo el país, ¿no? Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ya tiene enfoque internacional, ¿no? Entonces, ¿usted ha analizado diferentes países para que pueden ingresar su empresa y su producto? Si hemos analizado países, nuestra línea, por ejemplo, va a empezar, todavía no empieza, va a empezar a entrar a Estados Unidos. Nuestro proveedor, hicimos una alianza con nuestro proveedor, el proveedor que hace los bonitos de las crepas de cartón. Ellos tienen una empresa, son una empresa muy importante en la industria de cartón, entonces te venden a muchas marcas, muchas empresas a nivel nacional, entre ellas algunas empresas que tienen presencia en las partes del sur de Estados Unidos, de toda la parte de Texas y toda esa parte, que esa parte de Estados Unidos es muy parecida a México. O sea, respondiendo a tu pregunta, si hemos analizado, ahí no lo hemos analizado porque es muy parecido a México, o sea, es más, hay muchos mexicanos allá, entonces no difiere tanto, o no dista tanto de lo que es nuestro país. Para entrar a otros países, por ejemplo, ahorita que vamos a ir a la Feria de Costa Rica, tenemos que analizar Costa Rica, analizar si el producto puede funcionar ahí, si hay la cantidad suficiente de población para poder hacer un negocio de ese tipo. Te digo, va a estar Costa Rica, República Dominicana, Panamá y no me acuerdo otros países. Claro, cuando en el momento en el que sea necesario o pertinente analizar si damos una franquicia o no para ese país, es parte del proceso de analizar no nada más al país, al franquiciatario, a la persona que se la vamos a dar y ver, te digo, si el país cubre las necesidades que nosotros tenemos como marca. Pero sí, o sea, lo vamos a analizar en este caso, y en el caso de Estados Unidos, pues no tanto por lo que te digo, de que hay mucha gente, es como si fuera México ahí. Sí, claro, la cercanía. Y entonces su punto fuerte es Estados Unidos, por el momento. No hemos entrado, te digo, no hemos entrado porque ahí hay otras regulaciones que no hemos tenido resueltas. Ya regulaciones del producto para poder meterlo a Estados Unidos porque ya estás exportando como tal. Entonces ese proceso es el que no tenemos resuelto todavía, pero no estamos deteniéndonos porque nos vaya a ir bien o no, sino nada más bien por temas de reglamentaciones. Pero sí, no hemos entrado, pero tío, vamos a entrar una vez que tengamos resuelto eso y seguramente nos va a ir muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿De qué lado? Hola, aproximadamente como en cuánto sale una franquicia de Crepelandia. Y otra pregunta, una franquicia, o sea, sí, franquicia X, ¿a partir de cuánto tiempo te empieza como a redituar? Una franquicia de Crepelandia cuesta, en promedio, mucho depende de las particularidades del negocio, o sea, de si es un local, cuánto cuesta la renta, de muchas cosas, pero en promedio oscila entre 300,000 y 400,000 pesos aproximadamente. Y el tiempo que tarde en regresarte a la inversión, no lo sé, depende de muchos factores. O sea, te puedo decir promedios, pero no, o sea, ninguna franquicia, y bueno, si lo hacen está mal, para asegurarte que en tantos meses tu dinero está en tu bolsa. Eso no puede pasar porque al final de cuentas abrir una franquicia es como, no es muy diferente a abrir un negocio. O sea, es como si tú abrieras un negocio también. Claro, tienes todo el apoyo de la franquicia, todo el know-how ya resuelto, pero al final de cuentas el mismo riesgo
tienes cuando vas a abrir un negocio. Entonces por eso es que no podemos saber, digo, en promedio, a lo mejor entre año y medio y 2 años recuperas tu inversión, pero no lo sabemos, te digo, porque cada negocio se comporta de forma diferente. Sí. De este lado. También tienes una pregunta ahorita. Buenos días. Mi pregunta es, ¿eres dueño de Crepelandia o eres el accionista mayoritario? Y otra pregunta, si eres dueño de Crepelandia, ¿te has puesto a pensar si es que llega a quebrar, cuánto te va a afectar a ti? ¿Te refieres a afectarme a mí en qué aspecto? O sea, ¿en aspecto personal o financiero? ¿O qué problemas puedo tener? Pues yo diría que si es financiero te va a afectar en todo. Ajá. Pues, financiero. Ok. Sí, yo empecé Crepelandia. Yo la empecé. Soy el fundador y director de Crepelandia desde los inicios. Entonces sí la empecé yo. Sigue conmigo. ¿Y qué va a pasar si truena? Seguramente la voy a levantar. O sea, de que me va a afectar, claro, lo que te decía, ¿no? Seguramente mi perro y yo comeremos huevo todos los días, pero no pasa más. O sea, seguramente encontraré la forma de levantarla, porque ya pasó una vez además. ¿Te acuerdas que platiqué hace un rato? Que la crisis que tuvimos a mediados del 2014, o sea, literal los puntos de venta estaban literal tronados, o sea, ya habíamos meses de renta, no había para nómina, o sea, digamos que casi tronó ahí. Entonces, ahí te digo, en las crisis son los momentos más importantes que te forjan como persona en general, ¿no? Y hablando de la crisis de negocios, son los momentos más importantes que te forjan como empresario, porque es donde sacas todo de lo que estás hecho. Entonces es donde sacas adelante a la empresa. Y seguramente, y estoy seguro que va a volver a pasar, ¿eh? O sea, eso que nos pasó en 2014, en algún momento de la vida va a volver a pasar porque es parte del negocio. Como les decía, la rueda de la fortuna que ponía ahí, estamos arriba, a lo mejor ahorita, o vamos para arriba, a lo mejor no hayamos llegado hasta arriba, pero eventualmente a lo mejor bajaremos algo. Y te digo, estoy seguro que va a pasar algo que nos va a hacer entrar en otra crisis, pero también estoy seguro que vamos a salir de ella. Y sí, nos va a afectar, te digo, en aspecto hasta emocional, ¿no? Nos vamos a deprimir y todo va a pasar. Hola, buenas tardes. Hola. Mi duda sería si ya has pensado en crear otro proyecto aparte de Crepelandia. Ajá. Y si apoyarías a chavos que como tú empezaron a crear proyectos. Sí, otro proyecto aparte de Crepelandia, como te decía, estamos haciendo lo de las harinas ahorita, que se está volviendo un negocio muy importante de la marca o dentro del negocio. ¿Te refieres a otro proyecto fuera de Crepelandia? Ajá, exacto. A otro proyecto fuera de Crepelandia. No lo he pensado por ahorita, porque suficiente trabajo tenemos con todo lo que tenemos en Crepelandia y no me he puesto a pensar ahorita en otra cosa más que en darle más forma a lo que tenemos, porque darle más proyección a lo que tenemos, como te decía, de las harinas, de las franquicias. O sea, tenemos tanto trabajo en Crepelandia hoy en día que no me ha dado tanto tiempo de pensar en otra cosa. Pero seguramente en el futuro puede ser que lo haga, no lo niego. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Apoyaría a esos chavos que como tú? Sí, es eso, por eso hago estas pláticas. La verdad es que estas pláticas, lo que yo me llevo es saber que, saber que a lo mejor le ayudé a alguien en las etapas de la universidad a aclarar su mente de ver si quieren emprender algo o no, o explicarles a alguien, platicarles yo desde mi punto de vista qué es, cómo lo he vivido, qué me ha pasado, qué no me ha pasado, porque creo que te digo, como yo también fui estudiante, entonces yo también iba a muchas conferencias. Desde los 18 años iba a ver a empresarios, no sé si conocen a Carlos Casuga, el dueño de Yakult. Yo lo veía desde los 18 años, a Rafael Saga, el dueño de Vicky Fon, a José Manuel Delgado, el dueño de Pozzolcali, al ingeniero Cáceres, el dueño de la constructora que se llama Urbi. Entonces yo desde los 18 años iba a esas pláticas porque yo les preguntaba a ellos todo lo malo, o sea, les decía, está bien, ya platicó aquí, yo los agarraba ahí abajo, o sea, ya aquí platicaban todo lo esplendoroso de su empresa, pero ya cuando bajaban,
le decía, oye, ingeniero, venga, quiero platicarle algo, quiero preguntarle algo. Entonces le preguntaba, oiga, ¿cómo han sido las crisis? ¿Qué es lo malo de este negocio? ¿O cómo? ¿O de veras todo es color de rosa? Entonces ellos me platicaban todas las cosas que no platicaban arriba de repente. Y entre las dos cosas fueron lo que me empezaron a dar un panorama de lo que era emprender y de la pasión que tú tienes que tener como empresario. Entonces, eso es lo que ahora yo quiero regresar, lo que a mí me sirvió en un momento para darme cuenta de lo que es ser un empresario. Por eso hago estas pláticas. Digo, he estado en el conjunto de Digo, acá en el DF también, intentando hacer este tipo de esta plática igual, porque creo que siento que así contribuyo a que los jóvenes de hoy, o los universitarios, alguien que está estudiando en la universidad, tengan la misma visión que yo tuve cuando yo también estudié. Entonces, pues sí, apoyar a los jóvenes. Creo que recientemente me invitaron a un programa de mentorías donde apoyamos un grupo de empresarios muy importantes, guían a los empresarios, a los emprendedores a decirle por dónde sí, por dónde no el proyecto. Entonces, hoy también hago eso. Entonces, sí me mueve el ayudar a la gente, el ayudar a la gente a aprender, y el ayudar a los jóvenes, como dices tú, es lo que sí me mueve. Es como mucho énfasis en el hecho de que cuando tienes como mucho éxito repentino es muy factible que te pierdas como en eso. Entonces no sé si en algún momento dentro de ese éxito te pasó eso, como que de repente empezabas a ver como que generaba mucho tu empresa y que eso te daba como un margen, no sé, para irte de viaje o no sé, como que tener muchos lujos o cosas así, o perderte como que en ese sentido. Sí, es lo que te digo, eso pasó, y sí pasó eso. Me fui de viajes, me compré un carro, me dejé de trabajar, o sea, pasó por lo que te digo. Yo no sé, y hasta la fecha he estado investigando y no he encontrado un caso de alguien que a los 25 años o a los 24 tenga tanto éxito y no pase eso. O sea, no sé si has visto la película, hay una película de Steve Jobs, salió hace como 3, no es la última, es anterior a esa, que igual cuando empezó su empresa, lo primero que hizo fue comprarse un carro deportivo. Steve Jobs, ¿no? En ese momento. No me acuerdo qué película es, o sea, ¿cómo explicar esa? Creo que se llama Steve Jobs nada más. Creo que sí, que se compró, cuando le empezó a ir bien, se compró un carro, fue lo primero que hizo. Entonces dije, es que hacemos todos eso, o sea, y eso es malo. Lo que te digo, es malo, el éxito tan repentino a tan temprana edad no suele llevarse tan bien. A lo mejor me faltó, no sé si me faltó alguien que me dijera, no, vete por acá. Me faltó enfoque, seguramente, más bien, definitivamente sí. Pero te digo, sí me pasó todo eso que dices. Entonces, y eso provocó la crisis que pasamos. Que cuando yo me olvidé del negocio, pensé que todo iba a ser siempre así. Y cuando regresé a ver el negocio, ya estaba tornado. Ya debíamos, como te digo, ya debíamos rentas, debíamos nóminas, debíamos muchas cosas. Entonces fue cuando como que reaccioné y me empecé a poner a trabajar otra vez. Y desde ahí para acá hemos llevado a una universidad ya súper bien. Pero sí pasé por eso. Por eso les digo, el último punto por eso fue eso, cuídate del éxito. Porque el éxito suele ser un mal suele quedarte mal, pues, tan repentino y tan joven y tan contundente. Chicos, les agradecemos mucho su presencia. Tenemos un pequeño reconocimiento por parte de la universidad. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, chicos, se pueden retirar. Ok, primeramente pues un agradecimiento a la universidad por traer estas conferencias pues tan agradables, ¿no? Primeramente lo que nos deja esta conferencia pues es bastante retroalimentación y pues nos está compartiendo pues su experiencia en el mercado, en Crepelandia principalmente, y pues para llevarla a cabo en nuestra vida cotidiana, ¿no? A lo mejor nosotros no pretendemos emprender el mismo negocio, pero sin en cambio pues nos está compartiendo su experiencia para posteriormente pues irnos desarrollando en el mercado. Bueno, la conferencia para mí me dejó pues como una experiencia, una motivación, ya que nosotros estamos en cuarto semestre y nos están dando proyectos para poder sacarlos a futuro, o mínimo, ahorita son proyectos clase, pero nos están dando como motivaciones para poder sacarlos adelante al final de la carrera
y poder, no sé, ser importantes así como el ponente del día de hoy. A mí me pareció interesante esa conferencia porque fue como su experiencia de vida, no tanto también de su forma empresarial o profesional, sino también su experiencia de vida y todo lo que ha tenido que pasar para poder surgir, no lo sé, para poder salir adelante y aprender cosas nuevas. Bueno, esta conferencia para mí fue bonita, fue padre porque a veces no tenemos conceptos de lo que es tener una franquicia o muchos conceptos que nos dieron a entender hoy. Hoy me gustó mucho porque pude aprender un poco más sobre la realidad de tener una franquicia, ¿no? A veces no tenemos la certeza de qué tan competitivo puede estar uno dentro de una de ellas. Y pues yo la verdad, mi meta pues es tener una franquicia y todo eso, y me pareció excelente la conferencia. Bueno, más que nada en esta conferencia de este gran ponente, nos explicó muchísimas cosas súper importantes. Una de ellas es cómo crecer, cómo tener nuestra propia empresa, nuestro propio negocio. Y es muy importante para nosotros. Yo estudio administración de empresas y pues que tengamos una conferencia de este tipo, de cómo crecer, cómo desde abajo tener nuestra empresa y hasta tener varias sucursales, varios negocios, va a ser muy bueno para nosotros. Que nos diga cómo lo hizo, cómo le surgió la idea, cuáles fueron sus deseos. Nos enseña mucho, a mí en lo personal me enseña mucho de cómo poner mi negocio, de cómo crecer, de cómo tener muchas sucursales. Y pues esta conferencia me deja a mí, Gabriel Espinosa, que yo puedo crear mi propio negocio y poder llegar al éxito.